estamos a punto de entrevistar a Claudio Pla, el doctor psiquiatra, especialista en fobias y trastornos de ansiedad. Vamos a ver si hoy nos comunicamos. Ahí Buenas estamos. tardes, Lucas. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? En la cuarentena, trabajando un poco con videoconferencia y escribiendo, haciendo las cuestiones clásicas de cuarentena. Está muy bien. Y hay que arreglárselas ahora, ¿no? Así es, adaptarse a esta nueva era que posiblemente se extienda más de lo que uno cree, por todos los indicios que se vienen dando. Sí, eso es lo que parece. Eso es lo que parece que va a suceder. Ujú, Claudio, yo en esta oportunidad, eh, yo sabía que vos tenés esta especialización en fobias ujú. y trastornos del miedo, ¿no? Trastornos de ansiedad. Así es. Eh, Nosotros siempre hacemos hincapié en la importancia que tiene conocer el miedo que uno tiene, ¿no? Tratar de tener control lo máximo que uno pueda, porque no se puede evitar el miedo, Ujú. pero sí a aprender a vivir con el miedo en el momento que te toque controlarlo, ¿no? Manejarlo. Claro. Entonces, básicamente lo que quería empezar a preguntarte es sobre el miedo. ¿Hay un miedo bueno, un miedo malo? Sí, podemos distinguir dosis pequeñas de miedo son protectoras, nos hacen tomar recaudos. Así que el miedo en sí mismo no es un mecanismo que nos ha permitido sobrevivir como especie, luchar contra las fieras, o defendernos de los malos. Aprendimos los seres humanos a comunicarnos rápido cuando aparece alguien peligroso y tomar recaudos frente al sujeto peligroso o, sí, pasarnos señales de alarma o de alerta para cuidarnos. Ahora, hay un miedo malo que es cuando se excede esto. Creo que hay un ejemplo que podemos ponerlo con respecto a esta cuarentena. Comenzó la cuarentena y los primeros días hubo mucho, mucho miedo y yo creo que la gente en los primeros días especialmente alteró el sueño, alteró la comida, comíamos más, me incluyo, ¿no? Comíamos más desaforadamente, teníamos el reloj biológico alterado porque no estábamos respetando las horas de sueño normales. ¿Y eso en qué devino? En aumento del cortisol y la gente estaba con estrés. Se supone que ya ahora, llevando largos días de cuarentena, nos hemos ido adaptando. Nos adaptamos, claro. Igual hay personas que, como tienen antecedentes de trastornos de ansiedad, la cosa puede ir en aumento y realmente he visto casos en estos días de personas que están con mucha angustia, lavándose las manos cada medio minuto o no pudiendo salir. Bueno, cosas que... Claro. Ahora, ¿por qué es importante controlar el miedo? Porque si uno tiene reservas de cortisol y está descansado, está equilibrado, cuando venga la situación de riesgo, que en tu caso, por ejemplo, referido a la defensa personal o lo que puede ser tener sí, un ataque real en la Sí, sí, calle, bueno, situaciones reales de estrés y de de alto estrés, estrés. O sea, estamos hablando de, por lo general, situaciones que sí, son sorpresa, ¿no? Donde claro, te tal cual. Pero en ese sorprende y caso, escapa. para poder tener una buena respuesta, uno tiene que estar habiendo tenido niveles previos bajos de estrés para poder reaccionar. Porque si ya estamos muy elevados, vamos a hacer una tontería. Si estamos sin dormir, en general la persona cuando duerme mal, por ejemplo, empieza a cometer torpezas absurdas de dejar la pava en el fuego o olvidarse de algo muy importante, salir de la casa y dejarse las llaves adentro. Esas cosas que nos pasan cuando estamos saturados. Y eso no es bueno para tener buena reacción frente a situaciones que se nos pueden presentar, como puede ser un ataque, por ejemplo. O sea que lo mejor que podemos hacer es estar en posición zen, Ujú. pero con
La tensión normal que hay que tener, por ejemplo, como cuando uno maneja. Cuando uno está manejando, tiene que tener ese nivel de amígdala cerebral, le decimos nosotros, porque la amígdala cerebral es la que nos permite tener esa alerta de cuidado que se puede cruzar un chico, un auto, puede venir una moto del lado menos pensado, y entonces uno Sí, está en una alerta operativa. Ahora, si uno está claro. agotado, uno está distraído, bueno, se va a chocar o no va a reaccionar bien. Ese es Ujú. un ejemplo que nos pasa cotidianamente, digamos, cuando, por ejemplo, salimos de manejar a la noche tarde y que nos viene algo de somnolencia, podemos responder horriblemente estando manejando, ¿no? Nos comemos un semáforo en rojo o hacemos algo que no tendríamos que hacer normalmente, pero bajo ese estado de agotamiento, el sistema nervioso responde distinto. Está bien. Lo que entiendo es que podemos llegar a estar preparados si estamos más calmados para una situación de estrés y no reaccionar mal ante el miedo. Pero esto, digamos, hay una parte que, como decías al principio, que el miedo bueno sería la parte que eh, nos da el alerta de una situación, ¿no? Una alerta de una situación y nos transmite para que podamos reaccionar. Ahora bien, esto va como a otra pregunta. ¿El miedo es algo psicológico o es algo fisiológico? ¿O ambas? Ambas, ambas. El miedo comienza en el cerebro porque tenemos un centro de alarma en la base del cerebro que se llama el hipocampo, donde hemos guardado memorias traumáticas de cosas que potencialmente pueden ocurrir. Todos sabemos que hay que tener cuidado con el fuego, con las serpientes o con, no sé, o con estando en lugares de la ciudad que son que tienen mala, eh, mala fama. Sí, mala Entonces, prensa. mala prensa. Entonces, guardamos ahí situaciones de alarma. En general, el cerebro está buscando, estamos alertas con los sentidos y cuando el miedo puede aparecer o como una situación real externa, en este caso todos estamos con el miedo a un objeto invisible que es el virus, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los miedos patológicos. El miedo patológico es porque se activan imágenes como si la computadora se quedara tildada y va a los recuerdos traumáticos. Y a partir de allí va haciendo el cerebro hace como una rumiación de ideas y dice, bueno, esto me puede generar esto otro y esto otro. Y sí, es un enganche que comienza siendo mental y la descarga del miedo en el cuerpo es mediada por la adrenalina. La adrenalina en cada órgano hace cosas distintas. Nos puede dar taquicardia, eh, respiración entrecortada, sudoración, espasmos digestivos, vejiga irritable y nos hace ir a orinar frecuentemente. Cada persona tiene una reacción distinta con la adrenalina. Hay quien hace rash cutáneo, que se ponen colorados, o hay otras personas que tienen temblores o le castañetean los dientes. Esto corresponde a la biografía singular de cada persona. Cada persona tiene su lugar de impacto ante las situaciones de estrés. En general, me estoy hablando de un estrés que empieza siendo más bien crónico. Distinto es el estrés de una situación puntual. Se supone Sí, que cuando viene un ataque externo, por ejemplo, de una persona que nos quiere venir a pegar, ahí tenemos la respuesta normal fisiológica del estrés, que es aumentar la circulación en los músculos, se prepara el cuerpo para el ataque o la huida, que es la básica, la clásica respuesta frente al estrés, es y son como prepararse para reacciones atacar primarias, ¿no? o huir, claro, es lo más primario, lo más animal que tenemos. Pero Mm. bueno, estamos hablando de miedos, como por ejemplo miedos patológicos. Yo me especialicé, por ejemplo, en fobia a volar. La gente activa imágenes de accidentes de aviones cuando va a tener próximo a volar.
y empieza a no dormir y empieza a tener descargas en el cuerpo. Digamos, tal vez el momento clásico de descarga de adrenalina es el episodio de pánico, el panic attack, que puede ser Claro. trastorno de pánico o puede ser ataque de pánico único. El ataque de pánico es una tremenda descarga de adrenalina, sensación de la persona tiene la sensación de que se muere, y la ideación es muy negativa, es pensar, tengo que ir a una guardia médica porque me voy a morir. Sí, porque te quedas Este, ahí. O sea que está totalmente, o sea, no es ni una cosa ni la otra, sino las dos cosas al mismo tiempo. O sea, es tanto fisiológico como psicológico y empieza por la cabeza y reacciona el cuerpo. Sí, sí, empieza por la cabeza y reacciona el cuerpo. También los que estudiamos esto decimos que también guardamos a veces una memoria corporal, porque si vos te quemaste con una olla, lo más probable es que algo te va a quedar de memoria en el cuerpo de los dedos que se te quemaron cuando agarraste la olla. Hay una evocación. Por eso es que evocamos personas que tienen, por ejemplo, temor a volar, no les gusta el olor a avión o no les gusta estar en los aeropuertos y los ruidos que tiene el aeropuerto, pero es porque evoca. Y esto nos pasa también, eh, te puede pasar que si tuviste un choque en una esquina yo siempre me acuerdo de una esquina que tuve un choque, cada vez que paso por esa esquina durante un tiempo Te largo, viene a la cabeza. me acordaba de esa esquina, de ese choque. Y Empieza a haber una Claudio, evocación corporal, sí, sí. entonces según lo que vos decís, aunque sea algo que pasa en un segundo, las personas ante una situación de peligro, como vos decías, que vos ves que se te viene alguien que te va a pegar, se te dispara todo tu mecanismo de defensa, la adrenalina empieza a correr por tu sangre. Igualmente, todo lo que vos tenés en la cabeza de lo que viviste influye en ese momento para manejar el miedo. Sí, ahí te voy a hacer una distinción sutil, Lucas. Eh, en el clásico psicoanálisis se hablaba de que todos tenemos un super yo, que es una estructura que nos está mirando adentro del cerebro, digamos. El super yo es heredero de las cosas que aprendimos de nuestros padres, que nos dicen, nuestros padres cuando éramos pequeños nos dijeron, no metas los dedos en el enchufe, cuidado que te podés caer por el balcón. Y hay un super yo que es acusatorio, digamos, o que nos está diciendo esto no, esto no, esto no. Pero hay una parte del super yo que es el super yo protector, que es el que nos hace prevenirnos. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Hay una concentración masiva de gente y viene una represión policial o de algún tipo. Hay personas que tienen capacidad de darse cuenta antes de que la cosa se está poniendo fea y se salvan. Y hay otros que no, porque esto es la respuesta de la manada, digamos. Generalmente las manadas de ovejas dicen que las ovejas viejas se ponen alrededor para cuidar a las más jóvenes y que si viene el lobo se va a comer a la oveja vieja y no se va a comer a la oveja joven, que está en el centro. Ujú. Pero acá también, los seres humanos también tenemos respuestas que tienen que ver con nuestra capacidad de cuidarnos. Y eh, automáticamente hay que medir, si vos estás frente a alguien, tenés que medir si tenés chances de ganar o tenés chances de perder. Si tenés chances de perder, lo mejor es que tus patas empiecen a funcionar para correr. Y si tenés chances de ganar, te podés quedar. Pero Ujú. esa decisión es de microsegundo y tiene que ver con la capacidad del super yo protector. Que el sujeto sepa protegerse, sepa cuándo es el momento de huir. No sé Claro. si soy claro. No, no, es claro, es claro. Nosotros Mm. siempre, bueno, en la defensa personal, lo primero que uno tiene que hacer, siempre decimos que lo que más vida salvó en la historia es saber escapar a tiempo. O sea, Sí, entonces, no, si vos ya estás en una confrontación es porque algo mal hiciste o no pudiste ver cómo sí. llegaste a esa situación, y cuando ya te encontraste ahí, bueno, ya es otra cosa, pero si podés huir, no hay duda, es lo que más te va a salvar. Y esto se relaciona con otra pregunta.
Sí. tiene que ver con el por qué me congelo ante una situación de peligro. Ujú. Bueno, buena pregunta. Eh, Ahí también depende de tus objetos internos. Tengo que recurrir a la psicología profunda para esto. Yo creo, Lucas, que eh, nosotros, cada ser humano tiene una carga vital determinada y tiene una cantidad de figuras internas protectoras. La verdad es que las personas que se quedan congeladas están conectando con un desamparo absoluto que tiene que ver con vivencias tempranas. Cuando se supone incluso que cuando todavía no hubo lenguaje, los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos empiezan a recordar, y nosotros mismos empezamos a recordar las vivencias a partir de los 3, 4, 5 años, cosas así aisladas, y después se constituye fuertemente la memoria. Pero en épocas tempranas de los primeros años, si un bebé fue dejado a llorar durante demasiado tiempo, puede haber tenido una vivencia de desamparo que lo dejó frisado ya en ese momento. Y esto es una conducta primitiva. El miedo nos convierte en personas pequeñitas, digamos. Todos cuando tenemos miedo estamos funcionando en modo infantil. Como cuando vamos al médico con una radiografía y estamos esperando que el médico nos diga, no tenés nada, esto es una pavada, te vas a curar rápido, pero antes de eso estamos achicados, sufriendo de que no tengamos la cosa complicada. Ujú. Y es una forma de reacción, frizarse. Hay otros que se ponen hiperactivos. Por ejemplo, yo tengo gente atendida que tiene las respuestas más dispares, de ponerse a correr adentro del avión, no poder quedarse sentados. Otro, es más común quedarse frisado. Pero también están los que vomitan, los que les baja la presión arterial, porque una de las cosas que produce el miedo es cambios en la presión arterial, y hay gente que se desmaya. Eh, las respuestas pueden ser múltiples. Yo creo que especialmente el congelamiento tiene que ver con la sensación de desamparo. Es como decir, me quedé eh, a merced del lobo, Ujú. porque esto tiene mucho que ver con lo animal, ¿no? El perro, ¿por qué llora cuando el dueño se va? Porque tiene miedo de que venga el lobo. El hombre ha calmado al perro de que no le va a pasar nada mientras el dueño esté. Y el sujeto que se queda frisado es que dice, en este momento me viene a comer el león, el lobo, o ya estoy entregado. Y Eh, esto puede tener que ver con el no saber qué hacer y si podés hacerlo en todo caso, mm. aunque sepas qué hacer, saber creerte capaz de lograrlo. Sí, yo creo que esto es modificable por el aprendizaje, Lucas. Nosotros, sin llegar al extremo del tema de la defensa personal, del que tanto no conozco, sí entrenamos a gente, por ejemplo, que tiene que dar una entrevista laboral y se queda congelada en una entrevista personal, laboral, que no sabe responder. Y hay posibilidades de hacer un entrenamiento y armar como un camino mental. A esto le gusta a los que hacen programación neurolingüística, que les encanta que la persona desarrolle en su cabeza las escenas posibles y que piense, tenga pensado un recorrido, como si vos dijeras, voy a prever que si pasa A, B, yo voy a hacer C, D y E, o sea, como una secuencia. Y es cierto que se puede hacer un aprendizaje de esto, Ayuda, digamos, ayuda a pero ensayar esas situaciones. claro, ayuda a ensayarlo psicodramáticamente, digamos. O sea, en psicodrama se ejercita esto de pensar la escena temida y posibles escenas ideales. Y qué hacer con la escena temida, hay que, digamos, eh, desarmarla para analizarla, la escena temida. ¿Qué te puede pasar? A ver, pensá en lo peor y a partir de ahí empecemos a rearmar un camino para llegar a otro destino que no sea el quedarte congelado.
Yo creo que es entrenamiento. Es entrenamiento. De hecho, Aunque todo el tema del miedo nos lleve a lo más primitivo nuestro, porque se dice, ¿no?, que miles de años de evolución pueden sobre meses o años de entrenamiento. O sea que cuando nuestra reacción primitiva nos dice quédate quieto, esto también yo creo te había comentado sobre la inmovilidad tónica, ¿no?, que hace que nos frisemos, que en los animales es un mecanismo de defensa, y creo sí, como que nosotros lo heredamos, pero porque uno generalmente en las artes marciales, donde uno hace como un estudio universitario de la defensa personal, donde hay gente que tiene décadas de entrenamiento, no se entrena específicamente, o sea, es todo más consensuado, o sea, yo te voy a atacar, entonces vos sabés que me vas a atacar, me voy a defender así, o no a la velocidad que real, sino un poco menos para poder mostrar las técnicas, lo que sea. claro. Pero lo que pasa hay mucha data y casos de personas que por más entrenamiento que tuvieron, en el momento de gran estrés, de sorpresa, se quedaron congelados, no Claro. pudieron reaccionar. Bueno, es que ahí está, es bueno el ejemplo que traes, Lucas, porque está la persona con su historia personal y la adquisición de un aprendizaje nuevo montado sobre esa historia personal. Entonces, no es lo mismo un sujeto, por ejemplo, que ya haya pasado por un trauma y le haya quedado un estrés traumático, como nosotros llamamos, Sí, y que muchas personas que van a aprender, por ejemplo, defensa personal es porque estuvieron en una situación que les quemó la cabeza, pasaron por una situación de violencia. Entonces, eh, estás ahí arrancando de -10 para ver si llegás a cero. Ahora, distinto es si vos agarrás a alguien que nunca tuvo ningún problema y entonces vos estás metiendo un aprendizaje con la hoja en blanco, digamos. Para hacer estos aprendizajes, como todo aprendizaje, es fundamental el vínculo con el instructor, porque yo me doy cuenta que yo, ayudando a gente a sacarle el miedo a volar, lo que yo termino haciendo es metiéndome en la cabeza de ellos y les voy a terminar hablando en el momento que les aparezca concretamente el miedo en el avión, va a estar mi voz diciéndoles, tranquilo, la turbulencia es solo incomodidad, es lo que yo más repito, y que sé que ellos me están llevando en la cabeza y dicen, me está acompañando Claudio Pla en el avión. Yo creo que el instructor también tiene que ser alguien que transmita un liderazgo y que la persona como que absorba esa energía guerrera que tiene el instructor y que se convierta él en un duplicador, digamos, como si replicara lo que aprendió del instructor. ujú. Ahora, eso se puede lograr si hay un psiquismo no demasiado herido, eh, y si hay un psiquismo que esté dispuesto a motivarse con esto, porque no cualquiera tiene un nivel de motivación. Acá, por ahí a veces viene gente que Esa es buena. Sí. me lo trae el cónyuge o el marido o la mujer y dice, saquen el miedo, pero la persona no tiene ganas de sacarse el miedo. Entonces, no empezamos bien. Lo mismo que si te mandan a un chico que lo golpearon en el colegio y la mamá quiere que aprenda defensa personal, porque Claro. está en la cabeza de la madre el deseo. Si el deseo no está en el Sí. pibe no se va a motivar de la misma manera que si él dice, che, voy a hacer un curso porque me quiero convertir en Iron Man. Está bueno eso que decís, porque entonces trabajar la motivación para sobrellevar ese miedo es fundamental. Poner como algo que sea tu norte, ¿no? Eh, ante una situación de peligro, que vos sepas que vos tenés que actuar porque, no sé, querés volver a ver a tus hijos, a tu familia, no sé, tu mujer esté embarazada, querés conocer a tu hijo.
algo que te motive como para salir de ese bloqueo y sacar, no sé, en caso de violencia, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? De Sí, decir, saco el valor de donde sea, porque yo supongo que nadie, por ejemplo, escuché este ejemplo que es muy bueno, ¿no? Que si vos te ponen a Mike Tyson enfrente, le decís, vos le pegarías a Mike Tyson, y la mayoría va a decir que no, salvo que a alguno que le guste el castigo. Pero si vos ves que Mike Tyson está lastimando a una persona que vos querés, yo creo que te le tirás encima, no importa si te pega o no te pega, vos vas a hacer todo lo que sea para poder, para poder defenderlo, ¿no? Yo creo que, o sea, todo pasa por la motivación, de alguna manera. sí, sí, sí. Creo que estamos hablando de situaciones límites. Había un viejo Sí, siempre es profesor límite. mío, había un viejo profesor mío que decía, es distinto la valentía que el coraje reactivo. Yo creo que hay ahí una sutil definición diferente. Una cosa es valentía en el sentido de sacar un aspecto positivo tuyo, eh, que tiende a la autodefensa, a autodefenderse. Y otra cosa es el coraje reactivo. Él ponía un ejemplo que yo no sé si yo lo tomaría, pero era el ejemplo que daba él. Estoy hablando de un maestro que es Fernando Ulloa, falleció no hace mucho, y es reconocido como uno de los terapeutas más queridos en el ambiente. Él decía que el coraje reactivo es el de un grupo de soldados y tiran una granada, y hay alguien que se tira encima de la granada para salvar a sus compañeros. Y claro, el ejemplo es brutal, porque uno dice, ese tipo murió para salvar a todo un grupo de amigos, pero él lo llamaba a eso coraje reactivo, porque no tiene que ver con el valor, tiene que ver con decir me inmolo, sí, es una autoinmolación. Claro, son situaciones límites donde uno podría pensar, bueno, ¿qué otra cosa podrías hacer? Bueno, obviamente decir, muchachos, rajemos, o sea, Claro. pegar un grito y decir, una granada, corramos, y que Claro, y todos corran. seguramente a ese soldado le preguntaste, ¿tirarías arriba una granada? Y diría que no. Exactamente, en principio nadie haría eso, nadie haría eso porque es contrario a la naturaleza del ser humano. El ser humano valora la vida en principio y cuida su vida, a no ser que esté. Y lo de Mike Tyson, te pongo una complejidad para analizarlo. Sí, dale. Eh, Otro autor eh, que yo he seguido en alguna época de mi vida es Alexander Lowen, que inventó la bioenergética, y él clasificaba las personalidades en base a personalidades, tenía varias clasificaciones, pero había una que a mí siempre me llamó la atención, que es la de la personalidad masoquista. Y ponía como ejemplo que los masoquistas a veces son justamente los patobicas, porque, o los que hacen fisicoculturismo, porque van al gimnasio y trabajan el músculo hasta romperlo, porque para producir, eh, ¿cómo se llama? Miondo. Eh, para producir masa Sí, muscular, lo sí, que se hace es, se rompe la fibra muscular, el músculo reacciona frente a esa ruptura y genera más fibra, y entonces sí. se arma una cantidad de fibra con tejido que no deja de ser ciertamente tejido cicatrizal. Y él llamaba a esas personalidades masoquistas, porque en el fondo les gusta sufrir. No es una situación hedónica. Ujú, Hedónico puede ser, no sé, más jugar al tenis ujú. o mismo un futbolista, qué sé yo. Si te gusta el fútbol, suena como más hedónico. Cuando digo hedónico, más ligado a la cosa vital, a la cosa. eh, bueno, y a ver, yo siempre he pensado en el masoquismo como algo peligroso para el sujeto, porque se someten a situaciones a veces de riesgo innecesario, digamos. O sea, Ujú. si vos tenés una personalidad masoquista,
y bueno, te vas a ir a meter en el lugar menos apropiado y corresponde a la búsqueda desde ya inconsciente de voy a terminar mal, voy a terminar mal. Tiene que ver con personalidad masoquista. Intentar pegarle a Mike Tyson sería altamente masoquista, digamos. Sí, seguro, seguro, Sí. seguro. Bueno, yo sé que también tenés una reunión pendiente después de esta, pero como para cerrar el tema, creo que igual hablamos un poco de la motivación como un recurso importante, como para sacar algo de decir cómo puedo sobrellevar el miedo, qué recursos puedo tener, algunos tips como para ayudar a vencer el miedo. Bueno, yo siempre he sugerido a todos mis pasajeros y pacientes y gente con miedo que lo primero es regular el aire, tomar la respiración, pasar la respiración controlada y tomar aire lento en 3 tiempos, hacer una pausa y exhalar en el doble de tiempo que inhalamos, y concentrarse en el aire tratando de bajar la frecuencia. Luego bajar el tono muscular. Y hay que hacer un entrenamiento. Yo enseño la técnica de Jules, que es una técnica de tomar tensión por segmentos y aflojar, que es muy conocida, está en los libros. Después, bueno, tips que yo digo es poner la mente a pensar en pensamientos positivos, visualizaciones, hacer una visualización de una escena linda de nuestra vida, una playa, calma. Para vencer los miedos hay que tener también información concreta, ¿no? Así que bueno, te agradezco la entrevista, Lucas. No, el placer fue mío. La verdad que muy bueno. Es bueno escucharte y bueno, vamos a sacar mucho de esto para Bueno, aprender. con gusto. Te Un agradezco abrazo. mucho, Claudio. Que estés No, muy de bien. nada. Chao, que estés bien. Si te gustó este video, compartilo, suscríbete a mi canal si no lo hiciste, dale al like para que puedas seguir recibiendo notificaciones cuando subo un video nuevo y además me ayudas a que pueda seguir subiendo contenido de valor. Nos vemos en la próxima.